al fallecer este caballero la echaron. ¿La ha escuchado una y otra vez a usted responder desde usted? Que ella ya cuando quedó sola, ya empezamos a tener más contacto. Ha vivido gratis y no quiere salir de la casa. Porque yo me puse a criar a mi hijo y tú no. Tú no criaste a tu hija te la O criaron. sea, tuve que salir de la casa e irme a la casa de un tío, porque mi papá me echó. Tú tenés celo, tenés envidia de que estemos viviendo, de que yo esté viviendo ahí. Entonces la palabra o la solución está en sus manos. Claudio necesita desahogar el dolor que le ha provocado el abandono de su madre. Por primera vez, le preguntará por qué lo dejó a la deriva a sus 11 años. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Claudio y doña Liliana. Bienvenidos ambos. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuál Bueno. es su caso? Mire, en este caso yo vengo a demandar a mi mamá por un motivo de que sufrió un abandono hace 38 años y ella hasta el día de hoy, hasta el momento, no ha conversado, no me ha dado una explicación referente a por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivos. He esperado todo este tiempo para que eso pasara y no ha sucedido. O sea, usted tenía más o menos 8 años cuando... No, como 11, 12, un aproximado, Ya. porque estudiaba en la básica aún. Y cuando usted habla de abandono, ¿dónde lo dejó su mamá? Lo que pasa es que comienzo partiendo, mi mamá estaba casada con mi padre, que somos 3 hermanos de ese matrimonio, Ujú. y él era, en el fondo era un padre golpeador, alcohólico. Mi mamá lo sufrió, yo me recuerdo de eso, tuvo bastantes problemas con él, y ella se separa de mi padre, y en un transcurso bastante tiempo conoce a un caballero, con la otra pareja. Ya. Este caballero tenía 7 hijos, él era viudo, de los cuales 2 eran mujeres y tenía 5 hombres. Ujú. En ese transcurso, primero mi mamá fue a arrendar una casa y nosotros nos fuimos a vivir con ella y este caballero la iba a ver. En algunas oportunidades, igual hay cosas que me molestaban a mí o que me hacían sentir mal, que ella vivía en una casa pequeña, entonces ella se iba a la pieza con este caballero y yo tenía que esperar hasta que salieran para acostarme. O sea, Era eran bastante 10 tarde. niños en esa casa. Los 7 de él, más solamente nos fuimos a vivir yo, Ah. mi mamá y mis 2 dos hermanos. hermanos. Eran 3 niños, papá. Claro, y los y dos este adultos. caballero, se puede decir, pololeaba con mi mamá, se veían, él iba a verla, y ahí decidieron que nos fuéramos a vivir todos juntos, Ujú. pero a la casa de él. Y ahí yo incluso ni siquiera conocía yo a alguno de estos hijos de este caballero, Y ahí se juntan 10 niños. ahí nos juntamos todos. ¿Y qué pasó ahí? El tema es que de casi los 3 más chicos era uno que era menor que yo, uno de mi misma edad y otro que era como 2 años mayor. Con él yo de un principio, con ellos comencé a tener problemas. Peleábamos mucho, aparte de ser peleas de niños, a lo mejor ella no estaba presente o el caballero, me decían que yo les iba a quitar la comida, que esa no era mi casa, que me fuera. Ellos pertenecían a un lugar donde es como rural, a ellos les gustaba trabajar en el campo, porque este caballero tenía unas parcelas, y yo estudiaba. Entonces a ellos también les molestaba que yo fuera a estudiar y que ellos trabajaran. Empezó a tener dificultades con Sí, sus problemas, hermanastros. claro, peleas, bastantes peleas, y en una de esas peleas mi mamá estaba con el caballero en la pieza y pasa uno de los jóvenes, me pega, me golpea, nos pusimos a pelear a combos y sale él muy enojado y dice, ¿qué pasó? No, le explican, están peleando los chiquillos. Y él directamente se dirige a mí, me dice, tú siempre vienes a hacer problemas, tú no nos dejas vivir tranquilo, ¿por qué no te vas? Fui a la pieza, comencé a hacer mi mochila, me acuerdo yo que estaba mi mamá presente, pero no dijo nada. Hice la mochila y lo único que se acercó mi mamá a mí, me dijo, Claudio, no te vayas. Pero no fue nada más. Yo hice una mochila, el lugar donde vivíamos era apartado, era un camino de tierra largo. Con 11 años. Claro. Y yo hice la mochila y me fui.
¿A dónde? Y yo miraba hacia atrás. Tengo ese recuerdo, lo tengo en la mente, esperando que ¿Que ella salieron a me buscarlo? siguiera. Me fui a vivir con mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Más o menos creo que pasó un transcurso de una semana que ella apareció, no lo tengo muy claro la fecha, y tuvieron una conversación con mi abuela. Esa conversación yo no estaba presente, pero según lo que yo supe, que mi abuela le dijo que se fuera conmigo, con mi hermana, a vivir sola, que no importa que tuviera una relación con este caballero. Y No, que pero si no no lo fue dejara, o si no, pero yo no me acuerdo, o si no me dejara ir con ella. Bueno, me dejó con ella. ¿Y de ahí para adelante lo siguió No, criando ahí- su abuela? Sí, me crié con mi abuela. Mire, tengo algunos recuerdos que sí, en algún momento pude haber vuelto a la casa nuevamente con mi mamá, pero puede haber sido una semana, una cosa así. Y yo me crié con mi abuela. Y mi O sea, abuela, se crió con su abuela y su mamá con visitas esporádicas o contactos esporádicos. muy esporádico. Muy esporádico. Muy esporádico. Señora, usted dijo no era así. ¿Qué es lo que no era así? Él no tenía 11 años. ¿Qué edad tenía? Él iba en segundo medio. 14. No, Sí. mami, Sigue iba a siendo estudiar muy- la básica. No, ibas en segundo Mami, medio. estudiar la básica. No, porque cuando estaban haciendo Estudiaba en el colegio en Pablo- ese el momento colegio estaban La haciendo Copa. un censo, Mm. y yo me recuerdo muy bien que me pregunta él del censo quiénes estaban estudiando. Y yo lo contesté, porque mi pareja era Fernando, él era analfabeto, no sabía contestar. Entonces yo salí y le dije que tenía un hijo de 14 años, iba en segundo. Y el del censo me dijo, esto es como... ¿Excepcional? ¿Ah? ¿Excepcional? Sí, ¿Raro? una cosa así. ¿Por qué? Porque por la edad que tenía iba en segundo medio. Iba al día en sus cursos. Sí, No es mucha la diferencia entre 11 y 14 años. Lo que sí es importante lo que está diciendo él, que de ahí para adelante usted perdió el contacto con él, solo lo veía esporádicamente y él siguió creciendo y siendo criado por sus abuelos maternos. ¿Eso es real? ¿Es así? sí, eso. Pero yo ¿Por le qué? pedí a él, yo le rogué a él que no se fuera. No es que le dije una vez, se lo dije muchas veces. Le decía, hijo, no te vayas. No, mami, si yo me voy. Pero yo le decía, no te vayas. Si tú tenías que estar aquí conmigo. No, mami, yo me voy. Al final dijo, yo me voy donde mi abuelo. Es Ya que dije para mí yo, era difícil vivir ahí. Pues, como mamá. son, sí, Era como muy son, difícil. como eran mis papás y habíamos estado con ellos tiempos viviendo, dije yo, no va a una parte extraña. Pero yo no podía seguirlo. Estaba mi hija que tuve con Fernando, no tenía ni un mes. Ok, puede que haya razones por las que no pudo seguirlo en ese instante, pero el resto de la vida, porque dice que nunca más usted lo fue a buscar. No, porque él siguió trabajando con mi papá, que tenía un negocio. Y él trabajaba con mi papá. Y además, a los 17 años, ella dijo Entre una los 14 niña... y los 17 ya pasaron 3 años, pues señora. Pero yo en esa fecha yo lo iba a ver. Sí. Y él también iba Él dijo que usted para... iba en forma esporádica, pero yo le digo, ¿nunca trató de recuperarlo, decirle que se volviera a la casa, de vivir con su hijo? ¿Le parecía normal que su hijo se fuera a vivir con sus padres? Porque él se veía bien. Y como en la casa él dice, volver allá era difícil porque los niños, sí, los hijos de Fernando eran difíciles. Es más, yo creo que nunca me aceptaron ni a mí ¿Y porque... qué pasó con usted con esta decisión? ¿Qué sentía usted? Pena. ¿Y qué hacía con esa pena? Es Estaba que- criando mi hija, sí, mi hija chica. Se lo digo de mamá a mamá. Yo tengo 3. Si uno de mis hijos a los 14 años se hubiera ido de la casa, creo que me desgarra el corazón. No, Hubiera hecho lo sí. imposible por ir a buscarlo, por convencerlo, por traerlo de vuelta. ¿Cómo se sigue viviendo con un hijo que decide irse de la casa y dice, bueno, está bien? No, porque como él estaba, como le digo, con mis padres, y mis padres le tenían cariño a él, entonces, y donde yo estaba no estaba muy bien. No era una situación agradable, que digamos, porque también tuvimos
Él señaló que su madre le había propuesto irse de esa casa No. con sus hijos. No, ella me dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Me dijo otras cosas que no, mire, no es bueno que las diga aquí en televisión, pero ella me habló otras cosas que mi hijo le había contado Respeto a su ella. decisión de no hablarlo en televisión, pero su hijo hoy día es un adulto, tiene 46 años, caballero. 46 años. Y dice que lleva más de 30 pidiendo una explicación. Creo que en una conversación privada, quizás. Yo se lo sí pregunté. amerita contarle detalles a su hijo, porque su hijo son los detalles lo que quiere. Él quiere saber por qué usted o cómo usted pudo olvidarlo durante toda una vida. No, yo no lo olvidé. Yo le, como le Dígaselo a él, digo, no a mí. estaba criando mi niña que tenía meses. Señora, pero Y- con el ¿y respeto que dónde me mi merecen mam- sus razones, eso para un hijo sigue siendo igual de doloroso. Que uno le diga, mira, es que yo tenía que criar otros hijos, por eso no te pude No, criar no a estaba ti. criando a los hijos de Es él. lo que usted me dice. A mi hija. Bueno, hija, hijo. Mi hija que había tenido con él. Señora, ok. ¿Usted cree que a alguien, a un hijo, le basta esa razón? Mira, yo no estuve contigo porque tenía más hijos. Mira, yo no estuve contigo porque en realidad te vi que estabas bien. Mira, yo no estuve contigo porque tampoco donde yo estaba era muy bueno. ¿Cree que es suficiente? No, yo sé que no, ¿Y porque... entonces para qué me lo dice? ¿O para qué se lo dice a él? a lo ¿Cómo que, no va a haber alguna explicación mejor que No. darle a su hijo? a lo que le digo yo, que yo no me podía ir donde mi mami, porque mi mami no me iba a recibir con mi hija chica. ¿Qué siente usted durante este abandono? ¿Por qué después de 30 años decide traerla a la señora acá a pedirle explicaciones? ¿Quién lo motiva a pedir esas explicaciones? Es que en todo este tiempo ella nunca me ha dado una explicación, nunca ha conversado conmigo. El tema es, por ejemplo, cuando yo vivía con mis abuelos, yo el día de la madre la esperaba. A veces para Navidad. Yo le tenía regalos. En donde el sector que vivíamos nosotros daba así como para donde se pone el sol y era como la casa que ella vivía. Yo hablaba solo, hablaba al aire, le puedo decir al viento. Independiente de que sí, con mi abuelo sí estaba bien yo, pero ellos tuvieron 15 hijos. Entonces ellos criaron. A mí nunca ellos me dieron una mala palabra, nunca me retaban, nunca me trataron mal. Al contrario, yo trabajaba con mi abuelo y estudiaba. Y al cabo de ese tiempo, después, cuando pasé a segundo medio, por eso le digo que no es real que me fui cuando estaba en segundo medio, porque yo pasé de segundo medio a tercero medio de contabilidad, estaba estudiando y mi abuelo amablemente me pidió que no podía seguir estudiando porque él necesitaba que yo trabajara con él. Yo trabajo de como los 13, 14 años que comencé a trabajar con él, no a los 17. Pero yo siempre me quise acercar. Y ahí dejé de estudiar por ese motivo. Yo después, como le explico, en ese tiempo yo creo que pasaban 2, 3 años, mami, y yo no la veía a usted. Pues yo la esperaba para Navidad, para a veces el Día de la Mamá, la esperaba yo. Tú sabías que nosotros pasábamos malas situación económica Sí, también. Yo lo sí. pasé con tu papá y Pero lo yo no pasé le con estoy hablando Fernando. de lo económico, pues, mami. Creo que no está entendiendo el dolor que su ausencia produce en su hijo. Sí, la entiendo. Yo por eso después yo intentaba acercarme mucho a él. ¿De qué forma? Pero han habido muchas situaciones que no hemos podido. ¿En algún minuto usted vio un gesto de amor de su mamá? Nunca. ¿Usted sintió que su mamá lo quería? La única vez que yo he escuchado la palabra te amo ha sido de mi señora, de Daniela. Mi mamá nunca me ha dicho algo así que yo sienta que me quiere o que... Su señora está acá, en el estudio. Doña Daniela, la vamos a pedir que se sume a la conversación, que lo acompañe. ¿Se puede pasar? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Quiere apoyar a don Claudio ahí al ladito? Porque está bastante emocionado y conmovido con esto. Sin duda que esto está removiendo heridas de chiquitito, de niño. Y la nombra a usted como la única persona de la que él ha sentido que lo quiere, que lo valora. Ese es el gran problema, ¿cierto? El no sentirse querido, el no sentirse valorado, no sentirse importante para un ser tan fundamental en la vida de todo ser humano como la madre. De su mamá más que nada. ¿Mm? Porque siempre
Bueno, con la señora Lili nosotros tenemos relación, igual conversamos. Ella ha ido a nuestra casa y todo, pero las conversaciones de nosotros como pareja, matrimonio, siempre nos lleva a cuando él era chico. El desapego, el descariño que tenía su mamá a él. ¿Y eso cree que ha influido de alguna manera en la relación de pareja, en la relación de don Claudio con sus hijos, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que último tiempo el Claudio bueno, desde que yo lo conozco siempre ha tenido así como miedo a estar oscura en la pieza. Siempre tiene que estar con la, Eso con ha la sido luz de chico. de la luz, de de la, chiquitito. ¿cómo se llama? Esos son Los cosas espantacucos que él. pone Claro, uno. la tele prendida, Sí, eso es de chiquitito. ¿Y nunca se preguntó por qué? la puerta cerrada. Yo creo Eso que le era tiene por terror. la vida que nos daba el papá. Yo en este papá de él. momento estoy complicado. Desde hace ya algún tiempo tiene que tener la tele encendida con cualquier cosa, volumen bajo. Una lucecita de estos que se llaman espantacucos. O hasta a veces con la linterna del celular y la puerta cerrada y con pestillo. ¿A qué teme? No sé, porque tampoco pienso que es miedo a la oscuridad, porque yo he trabajado mucho tiempo en panadería y me levantaba a las 4:30, 5 de ¿Y la esto mañana. ha ido acrecentándose con los Sí, años o siempre ha sido igual? Ahora más. Ahora más. Ahora más. El problema es que se lo transmito a mi hijo. Yo creo pequeño que, ahora. disculpe, pero yo creo que eso él le hace falta un psicólogo, porque con el COVID que le dio, él lo pasó mal, lo pasó muy mal. Entonces, además, yo creo que le hace falta un psicólogo, porque él desde chiquitito ha sido así. Disculpe, eso cuando a mi esposo le dio el COVID, ¿eso ya venía, señora Lili, con eso? No, sí, por eso te digo, eso eso lo venía tiene. con el... Por eso te con digo, el tema eso lo del tiene de miedo. chiquitito. Ya, pues eso, ¿se lo Eso preguntó es de alguna chico. vez qué le pasaba? ¿Se No, porque preguntó siempre usted qué dormía tenía? conmigo. Siempre pasaba ¿Le preocupada de él. preguntó cómo se sentía? Claro, pero si yo me preocupaba. Pero ahora, por ejemplo, usted Si me yo dice también que usted ha tenía que intentado- trabajar para poder ¿Sabe, doña ayudar a Liliana? mantenerlo. A lo mejor, perdóneme la comparación si es que usted piensa en forma distinta, pero a mí me hizo recordar una situación bastante personal que me cuesta entenderla. Yo tengo varias mascotas, varios perritos, y muchos de ellos son rescatados, que vienen de situaciones súper violentas. Y solo pensar de esa situación súper violenta por la que vivieron me conmueve y me hace hacerles más cariño, tenerles más paciencia, regalonearnos más, como para tratar de borrar el trauma que traen. Y son mis animalitos. Él era su hijo, es su hijo. Y si usted sabía que venía con un trauma por la relación enfermiza o insana que tenían con el padre, ¿no cree que necesitaba una preocupación mayor a lo mejor de la madre? No sé si es lo correcto, le voy a pedir a Marisol Sagredo que se sume a esta conversación, pero ¿no es casi natural tratar de proteger más, de cuidar más, de regalonear más, de hacerle más nanay a alguien que uno sabe que viene herido, que viene dañado, No, y no sí, ser yo- tan fría en este análisis que su hijo viene como última instancia acá a rogarle, mamá, dime que me quieres, porque eso es lo que su hijo le está diciendo. Pero yo se lo demostré porque incluso No las lo niñas suficiente. mayores Si estamos llegando, me si criticaban. estamos llegando a los 30 y tantos años con un señor que tiene que dormir con la luz encendida, con alguna luz, porque aún siente miedo, porque aún tiene temores nocturnos, porque aún siente que tiene que pedirle explicaciones a la madre, creo que no se lo dijo ni se lo demostró lo suficiente. O puede que en su criterio sí, pero para él no fue suficiente. Él quiere saber por qué usted o cómo usted pudo olvidarlo. Siempre los he amado, Pero es que eso no se siente. pero yo no podía seguirlo. Yo la espaldía a la madre, la esperaba. Siempre ha tenido así como miedo a estar oscura en la pieza. Cuando yo me fui a vivir con la abuelita, usted dejó de verme. Pero ahora, ¿por qué no podía acercarme a ti? ¿Se lo preguntó alguna vez qué le pasaba? Pero si yo la necesité en ese momento, ¿por qué no estuvo? Él lo pasó mal, lo pasó muy mal. Entonces, además, yo creo que le hace falta un psicólogo, porque él desde chiquitito ha sido así. Disculpe, eso cuando a mi esposo le dio el COVID, ¿eso ya venía, señora Lili, con eso? No, sí, por eso te digo, eso eso lo venía tiene. con el... Por eso te con digo, el tema eso lo del tiene de miedo. chiquitito. Ya, pues eso, ¿se lo Eso preguntó es de alguna chico. vez qué le pasaba? ¿Se No, porque preguntó siempre usted qué dormía tenía? conmigo.
Siempre pasaba ¿Le preocupada de él. preguntó cómo se sentía? Claro, pero si yo me preocupaba. Pero ahora, por ejemplo, usted Si me yo dice también que usted ha tenía que intentado- trabajar para poder ¿Sabe, doña ayudar a Liliana? mantenerlo. A lo mejor, perdóneme la comparación si es que usted piensa en forma distinta, pero a mí me hizo recordar una situación bastante personal que me cuesta entenderla. Yo tengo varias mascotas, varios perritos, y muchos de ellos son rescatados, que vienen de situaciones súper violentas. Y solo pensar de esa situación súper violenta por la que vivieron me conmueve y me hace hacerles más cariño, tenerles más paciencia, regalonearlos más, como para tratar de borrar el trauma que traen. Y son mis animalitos. Él era su hijo, es su hijo. Y si usted sabía que venía con un trauma por la relación enfermiza o insana que tenían con el padre, ¿no cree que necesitaba una preocupación mayor a lo mejor de la madre? No sé si es lo correcto, le voy a pedir a Marisol Sagredo que se sume a esta conversación, pero no es casi natural tratar de proteger más, de cuidar más, de regalonear más, de hacerle más nanay a alguien que uno sabe que viene herido, que viene dañado, No, y sí, no yo- ser tan fría en este análisis que su hijo viene como última instancia acá a rogarle, mamá, dime que me quieres, porque eso es lo que su hijo le está diciendo. Pero yo se lo demostré porque incluso No las lo niñas suficiente. mayores Si estamos llegando, me si criticaban. estamos llegando a los 30 y tantos años con un señor que tiene que dormir con la luz encendida, con alguna luz, porque aún siente miedo, porque aún tiene temores nocturnos, porque aún siente que tiene que pedirle explicaciones a la madre, creo que no se lo dijo ni se lo demostró lo suficiente. O puede que en su criterio sí, pero para él no fue suficiente. Posiblemente, pero como le digo yo, de mis niñas mayores me decían, mami, usted quiere más a Claudio que a nosotros. Y yo le decía, no, es que él es chiquitito, él es el más chico. Tengo que regalonearlo más, darle más cariño porque es más chico y ustedes son más grandes. Y él no se acuerda Y la de forma esas de cosas. regalonearlo era dejándolo vivir con su mamá No, mientras no, usted vivía con de los cuánto otros hijos. estaba conmigo. Pero mami, escúcheme, cuando yo me fui a vivir con la abuelita, usted dejó de verme. De hecho, la Romy, que es nuestra hermana que tuvo ella, dijo que ni siquiera sabía que tenía un hermano, que a los 5 años ella supo que yo existía. En ese tiempo fue el tiempo que yo la necesité, que usted estuviera al lado mío. En ese tiempo fue el tiempo que yo quería que volviera usted a estar conmigo. Usted en ese tiempo no estuvo al lado mío, no me acompañó. Yo la pasé mal, porque usted sabe que la abuelita, el abuelito tenían 15 hijos y ellos no iban a darme un cariño así de Pero padre. él- Ellos estaban cansados y habían trabajado toda su vida. Que yo siempre te he querido, Claudio. Pero yo siempre te he pero no, amado pero porque ¿cómo? eres mi hijo. Pero si yo la necesité en ese momento, ¿por qué no estuvo, mami? Ah, lo lamento. No me diga que... Lo porque lamento cuidó a si la en ese Romy, porque momento está no diciendo que estuve. tuvo Pero yo meses- siempre Tuvo meses con la quise. Romy, pero la Romy creció. Siempre te he amado. Pero la Romy creció, mami. Eres mi hijo, igual que a mis nietos. Siempre los he amado. Pero es que eso no se siente por las explicaciones que usted da, pues, mami. Eso no lo siento yo así. Quizás lo que me está pasando ahora, el problema que tengo ahora, es algo que vengo arrastrando. Como usted dice, sí, necesito un psicólogo. Sí, eso yo lo sé. Pero yo Sí, también creo necesito que ayuda y por es de- eso llegué hasta acá, porque necesito ayuda. Pero yo necesito que usted me dé a entender a mí. Pero que ahora, ¿por qué no Pero deme podía- una explicación. deme Pero una ahora, ¿por qué explicación. no podía acercarme a ti? Pero deme una explicación. ¿Por qué me dejó solo? Yo me sentí solo, me sentí abandonado. Eso me dolió, mami. No te Me dejé dolió, me abandonado, dolió quedaste mucho. con tus abuelos, tus tíos, que todos te Pero no querían. eran mis padres. Mi querida Marisol, ¿no quiere o no puede entender, doña Liliana? Porque esto no se trata de cuántas tortas le regaló ni cuántos polerones le llevó el día de su cumpleaños. Esto se trata de que los seres humanos a veces no tenemos conciencia que el único cariño con el que esperamos incondicionalmente exista y contar siempre es el cariño de los padres. Entonces, cuando alguno de los padres nos falla en esto que viene como en nuestro ADN, nos remueve todo. Nos remueve hasta lo que no tenemos conciencia que nos remueve. Y yo creo que parte de eso es lo que está pasando acá con don Claudio. No va a haber un hecho real, concreto, que vaya a decir don Claudio, ah, bueno, mamá, te entiendo, perfecto, borremos todo el pasado. Esto va a seguir siendo una herida que hay que sanar, que hay que curar, que hay que de alguna manera entender de parte de la madre
y entender que ese rol le corresponde a ella y no a don Claudio. Eso sería lo ideal, que Lili asumiera su responsabilidad. Lili, conversamos ahora, estás conversando con tu hijo y en ningún minuto tú dices, ¿qué podrías haber hecho mejor? Yo te lo pregunté cuando conversamos. ¿Qué te equivocaste? ¿Qué podrías haber hecho mejor? Tú dijiste que nada, que lo que habías hecho estaba bien. Y tienes un hijo acá tremendamente dolido porque le faltó la mamá. Ni siquiera, no hablemos de la mamá buena, la mamá mala. No había mamá. Él no sintió mamá. Y ese no sentir mamá es cuando nosotros hablamos aquí sobre el apego que repercute el resto de la vida. Tu hijo a los 46 años tiene un vacío y tiene un problema emocional porque en su infancia faltó la mamá. Faltó el papá también, pero él con el papá tiene los temas zanjados. Saben que se equivocó, saben que no, lo perdonó, pero con la mamá no. Entonces, lo primero es decir, ¿en qué fallaste tú con él? ¿Qué te faltó para ayudarlo a él? Eso es una de las cosas que él está buscando para poder empezar a sanar. Porque si no encuentra esas razones, siente que se pega contra la pared y que no puede avanzar. ¿En qué fallaste tú? Tal vez como él dice, en que lo dejé irse. No sé cómo podía haber arreglado esa situación. No sé qué podría haber hecho para haber arreglado esa situación. Porque el papá de él, mientras yo estaba sola, yo trabajaba, me pillaba en la calle, me insultaba delante de mis compañeras de trabajo, me pegaba. Una vez me dejó hasta inconsciente. Esa es una historia anterior, señora. No, si eso fue cuando... Sí, pero anterior a que él se fuera. Sí, pero me refiero yo que cuando yo conocí a Fernando, Señora, el papá es que me dejó su hijo de tiene molestarme. Señora, El papá de él dejó de su hijo molestarme. tiene claro que el padre no fue un buen personaje. Lo tiene claro. No necesita repetírselo. Él no está reclamando por cosas que usted haya hecho durante el periodo que estuvo con el padre. Para nada. Él está reclamando, o más bien buscando una explicación, sobre su actitud posterior a que él se fuera de la casa. De ahí para adelante. Entonces, si usted sigue excusándose en otras cosas, sigue evadiendo la pregunta que le hace Marisol, que es ¿cuál es su responsabilidad? Usted traslada esa responsabilidad a otros hechos y a otros personajes, sigue no asumiendo ninguna. Y sigue, por tanto, no teniendo respuesta a su hijo. Ahora hay un tema, señorita, que mi mamá se casó solo por la iglesia con este caballero. No lo quiso hacer formal. Vivió más de 30 años con él. Cuidó sus hijos, cuidó sus nietos. Y en el fondo también ahí se puede preguntar por qué no me pudo cuidar a mí. El tema es el siguiente, yo pienso que ella este último tiempo sí se ha acercado. Sí, a lo mejor me ha ayudado económicamente, sí, lo reconozco. El tema, Pero no compensa la ausencia anterior. el tema es que ahora ellos, al fallecer este caballero, la echaron. La echaron de la casa. A la semana que falleció, la sacaron de ahí. Estos 7 hijos a los que ayudó a criar. Exactamente. La sacaron de ahí sin nada. Ella sola se pudo ir con su ropa. Ella todavía existe la casa de mi abuela, donde vivía mi abuela, que ellos también fallecieron, y ella llegó a vivir ahí. ¿Y eso cuándo ocurrió? 1 año, 2 años. 2017. Ah, En el 2017. ¿y hace cuántos años que se acercó a usted? ¿Cómo? ¿Y hace No, si cuántos ahí ya estaba- años que no, se acercó ahí a ya no ustedes? estábamos, ahí ya teníamos contacto. No, sí, contacto siempre hemos tenido, pero Fui ya a su más o matrimonio menos... cuando se casó con Daniela. Sí, pero sí, contacto siempre hemos tenido. Pero desde esa fecha, como que ella ya cuando quedó sola, ya empezamos a tener más contacto. Sí, eso es cierto, pero al final, ahora que se quedó sin O sea, nada... usted queda con mayor duda. No parece un acercamiento movido por la relación padre-hijo o madre-hija, sino que parece un acercamiento conveniente en un minuto en que se produce el abandono de los otros hijos. Acá hay 2 caminos, ¿cierto, Marisol? Por un lado,
ojalá, sé que ustedes los psicólogos son más positivos que uno, ojalá doña Liliana entendiera y empatizara y fuera capaz de darle respuestas a don Claudio. Es que no sé Pero qué también es respuesta altamente darle. probable que no le dé ninguna respuesta. Y entonces, ¿cuál es el consejo para don Claudio? Tú siempre dices que yo soy más positiva, pero esta vez quiero ser más realista. Yo creo que Liliana no va a cambiar, porque el cambiar su manera de pensar va a desestructurar muchas cosas en ella que no está lista para desestructurar. Entonces, lo primero que yo te quiero decir, Claudio, es que esta es un hito importante. Aquí intentaste encontrar respuesta, intentaste encontrar empatía, y si no lo encontraste, ok, sigamos con lo que tenemos. Y que yo esto lo necesito relacionar 100% con esta incapacidad a estar en la oscuridad en su propia casa, que necesita siempre algo que le muestre la luz. Y eso es porque él tiene miedo de estar solo, porque ha estado solo toda su vida. Entonces, estar en la oscuridad es estar solamente con uno mismo. Y eso lo hace sentir absolutamente desvalido, que no se puede hacer cargo, que no va a poder responder. Entonces, la luz le hace contactarse con los otros que están en la pieza, y no duermen solo ellos ahora, duermen ellos dos con los hijos y están todos unidos. Y esto, ¿qué es lo que muestra? Que hay falta de seguridad. Y eso es una de las cosas que pasa cuando vemos a los padres que no desarrollan un buen apego, un apego positivo, seguro con los hijos, y se acarrea por años de años, que nosotros lo vemos siempre acá, que decimos que ojalá no pase. Este es un caso en que se demuestra cómo pasa. Y por eso necesitas ir a terapia y empezar a trabajar contigo, con tu seguridad. Cuando tú te sientas seguro de quién eres, de lo que has logrado, del gran hombre que eres, el gran padre de familia, el gran marido, la luz prendida o la luz apagada va a ser un detalle. Pero eso es lo que te lo muestra todas las noches y te dice, tú necesitas sentirte orgulloso de ti mismo, con mamá, sin mamá, con papá, sin papá, por lo que tú creaste con tu vida, porque tú te hiciste, Claudio. A ti nadie te entregó la vida que tienes. Tú te desarrollaste para ser el gran hombre que eres hoy. Mire, yo también sufrí depresión, sufrí crisis de pánico y con psicólogo no he podido tratarla. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Sí, yo lo entiendo, pero yo Usted, digo, ¿cómo con que su actitud, me digan justificada qué o puedo no hacer? justificada, con explicaciones o sin explicaciones, es su ausencia la que ha producido todo esto en su hijo? ¿Y qué puedo hacer ahora? Eso es lo que quiero que me ¿Tiene expliquen. alguna recomendación, mi querida Sol, para doña Liliana? Yo creo ¿Qué que lo puedo hacer primero es ahora? mirar la realidad y asumir cuáles fueron tus errores, y cuando uno se equivoca, igual que en una prueba del colegio, si tú sumas mal 2 más 2 y dices que es 5, asumir, sumé mal, es 5, debería ser 4. ¿Cómo empiezo a hacer el 4? ¿Qué necesita él? Cariño, preocupación, presencia, importancia, que le des importancia a los nietos. Que no sea por cumplir, que él vea que hay un apego, que él vea que quieres estar con él, no que vas a estar con él un rato, que él vea que realmente estás ahí por él, no por ti, porque él es el importante, Sí. no tú. Sí, yo entiendo eso, porque incluso cuando él me dijo, le salió al departamento, y yo le dije que bueno, qué alegría, me alegro mucho, te felicito que te haya salido al departamento, le dije yo, pero me gustaría ir a visitarlos. Me dijo, pero es que... Yo no quiero que vaya. Ya le dije yo, no me digas nada más, dejémoslo ahí, alguna vez será. Yo sé que tú no quieres, porque cuando Claudio salió del hospital, yo fui a dejarle cosas que me pidieron que le fuera a dejar cosas, y yo le pedí, le dije, Daniela, déjame ver a Claudio, porque Claudio estaba en la casa y yo quería por la ventana hacerle así. Ella me dijo, no. ¿Por qué? No lo dejé entrar porque Clau venía del hospital, venía convaleciente, venía saliendo del Pero ya hospital. llevaba una semana Porque en la casa. tuvo, ¿cómo se Ella llama? me dijo, Coronavirus. no, me dijo, no Ya, puede Estuvo entrar. entubado, tuvo 15 Yo me fui días, llorando. más o menos un mes hospitalizado. La señora Lili se paseaba por la feria, iba a la iglesia, iba por todos lados, siendo que estaba todo en cuarentena. Ella fue a dejar, sí, fue. Y ella me pidió, yo le dije que no. Absolutamente atendible. Y sabe, doña Lidia, yo no sé qué opina Marisol, pero yo en toda esta conversación que hemos tenido,
La he escuchado una y otra vez a usted responder desde usted. Yo quería esto. Yo no me dejaron esto. Yo. Y cuando Marisol hace el intento y habla varias veces de empatía, empatizar con alguien es salirse del yo y mirar al otro. Cada una de sus intervenciones me ha hablado de lo que usted pasó, de lo que usted siente, de lo que usted hizo o no hizo. Pero ha sido bastante difícil para usted tratar de decirle, señora, es su hijo. Piensa en lo que él siente, si yo le digo, en lo hijo, que me sigue hablando. Yo le digo, yo lo veo, yo hago. ¿Qué pensará o querrá él que le diga? ¿Qué necesitará él que usted haga? ¿Qué es lo que él está esperando de usted? ¿Qué es lo que pasa con él? Es lo que le estamos pidiendo. Pero si Ojalá lo piense antes de le buscarme estoy una diciendo. respuesta rápida. No necesito ninguna rapidez en su respuesta. Tómese el tiempo que crea necesario para pensar una respuesta para su hijo, para analizar lo que hemos conversado. Pero vamos a partir acá de la base desesperanzadora de que usted va a seguir haciendo lo mismo y que por lo tanto que necesita herramientas es don Claudio. ¿Algo más que agregar, Marisol? No, Muchas gracias. gracias. Y para dar el primer paso, tenemos a nuestro productor, David Troncoso, que tiene noticias que entregar. A partir de agosto entra en vigencia la nueva ley de insolvencia, lo que significa que si te declaras en quiebra, igualmente podrías quedar con deudas. No esperes más, asesórate ahora con abogados expertos ingresando a defensadeudores.cl. No lo dejé entrar porque Clau venía del hospital, venía convaleciente, venía saliendo del Pero ya hospital. llevaba una semana Porque en la casa. tuvo, ¿cómo se Ella llama? me dijo, Coronavirus. no, me dijo, no Ya, puede entrar. Estuvo entubado, tuvo 15 Yo me fui días, llorando. más o menos un mes hospitalizado. La señora Lili se paseaba por la feria, iba a la iglesia, iba por todos lados, siendo que estaba todo en cuarentena. Ella fue a dejar, sí, fue. Y ella me pidió, yo le dije que no. Absolutamente atendible. Y sabe, doña Lidia, yo no sé qué opina Marisol, pero yo en toda esta conversación que hemos tenido, la he escuchado una y otra vez a usted responder desde usted. Yo quería esto. Yo no me dejaron esto. Yo. Y cuando Marisol hace el intento y habla varias veces de empatía, empatizar con alguien es salirse del yo y mirar al otro. Cada una de sus intervenciones me ha hablado de lo que usted pasó, de lo que usted siente, de lo que usted hizo o no hizo. Pero ha sido bastante difícil para usted tratar de decirle, señora, es su hijo. Piensa en lo que él Pero si siente, yo le digo, en lo hijo, que me sigue te hablando. amo. Yo le digo, yo lo veo, yo hago. ¿Qué pensará o querrá él que le diga? ¿Qué necesitará él que usted haga? ¿Qué es lo que él está esperando de usted? ¿Qué es lo que pasa con él? Es lo que le estamos pidiendo. Pero si Ojalá lo piense antes de le buscarme estoy una diciendo. respuesta rápida. No necesito ninguna rapidez en su respuesta. Tómese el tiempo que crea necesario para pensar una respuesta para su hijo, para analizar lo que hemos conversado. Pero vamos a partir acá de la base desesperanzadora de que usted va a seguir haciendo lo mismo y que por lo tanto que necesita herramientas es don Claudio. ¿Algo más que agregar, Marisol? No, Muchas gracias. gracias. Y para dar el primer paso, tenemos a nuestro productor, David Troncoso, que tiene noticias que entregarle. Hola Carmen Gloria. Te quiero contar algo. Así como lo decía Marisol Sagredo, creemos que es tremendamente importante la reparación que necesita don Claudio. Y nos abrió las puertas el centro Nahuen de la comuna de Colina, donde reside don Claudio también. Y ellos, a través de su directora, van a empezar el próximo jueves, lo van a esperar, para empezar un diagnóstico primero, una evaluación psicológica y posterior reparación de un tratamiento. Así que nosotros después de la audiencia vamos a entregarle los datos para que empiece el próximo jueves ya, y ahí después lo veremos en un día después. ¿Está de acuerdo, don Claudio? Sí, Esto obviamente es con su voluntad. Sí. ¿Sí?
Muchas gracias, David. Como siempre, y agradecer a través tuyo también al Centro Nahuen de la comuna de Colina. Ojalá su mamá se tome el tiempo de reflexionar, de pensar, de ver a lo mejor este capítulo una y otra vez y escuchar a su hijo ya sin la necesidad de defenderse, sino simplemente concentrándose en lo que él dice, en las palabras, en las emociones de su hijo. Y ojalá eso la lleve a un cambio de actitud, a tomar usted la iniciativa y dejar de dar explicaciones, dejar de dar excusas y empezar a hacer cosas. Pero si eso no pasa, usted ya va a estar trabajando con el Centro Nahuen, a quienes agradecemos una y otra vez, en aprender a quererse. Uno, caballero, a veces regaña de las cosas malas que le pasaron en la vida, reclama y termina autocompadeciéndose. Pésimo. Y todos lo hacemos, yo también me incluyo. Pero es pésima costumbre que tenemos. Porque finalmente, tal como dijo Marisol, el hombre que tenemos parado aquí hoy, este Claudio, el marido de doña Daniela, el padre de estos hijos, es resultado de las cosas buenas y malas que le pasaron. Usted sería otra persona si a lo mejor su padre hubiera sido otro, o su madre hubiera sido otra, o sus abuelos no lo hubieran criado. Usted es el resultado de toda su historia. Toda su historia lo convirtió en este ser humano. Y hasta donde sabemos, este ser humano es tremendamente valioso. Tiene una familia maravillosa que lo quiere, que lo considera y que lo está apañando también en este minuto. Parta por quererse usted. Y lo que pase con el resto del mundo es cargo del resto del mundo, no de usted. ¿Ya? Ojalá que pronto, en un día después, podamos contar los avances y veamos otro Claudio. Gracias por la confianza de conversar un tema tan personal y confiar también en la resolución de nuestros casos. Y con esto cerramos la sesión. Sí, eso lo Te sé, quiero pero- mucho, hija. Mucho porque me hiciste esto. Que te amo mucho, porque lo necesitamos. Mis 4 hijos son lo primero en mi vida. Por eso le digo, a lo mejor era una conversación necesaria, pero él no era llegar a esto. Yo esperé, son 30 y tantos años. Perdóname. Espero que me perdones y entiendas. No, yo no necesito perdonarla, yo no considero usted una persona mala, yo no la odio. Solo necesitaba una explicación, por eso. Eso es lo que necesitaba, una explicación. Vas a tomar tu terapia, me imagino, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. Podemos de repente tomar esto como un punto cero, donde tú ahora vas a empezar con una terapia, donde tenemos una Liliana que se va a comprometer también a estar cerquita, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que sí. Hay que esperar ahora. Pero que pronto los veamos en un día después, entonces. Durante esta temporada de invierno, los accidentes caseros suelen ser más comunes, sobre todo con las estufas. Y es por eso que nos llegan estas preguntas a través de redes sociales. ¿Qué se debe hacer si mi hijo o mi hija se quema precisamente con una estufa? Le fuimos a preguntar a los médicos especialistas en emergencias de Clínica Indisa. Si un niño se quema, lo que tiene uno que hacer es recurrir a un servicio médico. Aunque la quemadura sea poco profunda y no muy grave, va a producir dolor. Y es bueno que el niño, estoy pensando en niños pequeñitos, ¿no? que son los que son un poquito más curiosos y se pueden quemar, hay que dosificar adecuadamente el analgésico de acuerdo a su peso, de manera que vale la pena recurrir siempre a un servicio médico. ¿Sí? Ahora, si hay una quemadura mucho mayor, bueno, desde luego, si ya se empiezan a producir ampollas o cosas de ese tipo, el chico debe ir al servicio médico de todos modos. El ácido hialurónico puro es uno de los componentes naturales de la piel, pero con el tiempo va disminuyendo. La piel se deshidrata y las arrugas aparecen. El nuevo sérum de L'Oréal Paris posee un efecto rellenador y tiene la concentración máxima de 1,5% de ácido hialurónico puro. Un sérum que hace lo que dice. María ha sido aislada del resto de la familia por ser la única que insiste en la venta de la herencia. Muy buenas tardes. Se abre la sesión doña María, doña Mónica y doña Camila.
Bienvenidas todas. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Bueno, mi caso es el departamento de mis padres, que ella siempre ha vivido ahí, ha vivido gratis y no quiere salir de la casa. Entonces estamos en ese conflicto. ¿Y qué relación tiene usted con ella? Es mi hermana, mi sobrina. Incluso ella se casó para salir de la casa, pero nunca lo hizo. Porque no tuve la posibilidad de después- salir como tú. Porque yo me puse a criar a mi hijo y tú no. Tú no criaste a tu hija te la criaron. O sea, me la Que es criaron, diferente, pero sí. yo trabajaba para Sí, ayudar por- a mis por padres. eso. Y yo no trabajaba. No Yo me puse a trabajaba. criar a mi hijo. Después me Por puse a eso, trabajar. pero ¿quién Y te nunca ayudaba, estuve- ¿quién te nunca ayudaba estuve. en criar a tu hijo? Mi Tú- mamá. Mi mamá. Mi mamá te ayudaba a criar a tu hijo. No, Cuando tú en le decías, criarlos no. mi En mamá te criarlos no. decía algo de tu Ella hijo, yo le vivía decía, con ella. usted quédese callada porque los hijos son Yo míos. vivía con ella, yo pero hago lo que ella quiero no me con mi ayudaba hijo. en nada a mí. Ah, Nunca y- me aproveché y de la ella. casa No. Así que siempre no has sido hablé tú eso. como la dueña de casa. Mi mamá era como la llegada de la casa. Ah, ya. No eras Ahora estoy tú. hablando de eso. Tú eras la Sí. dueña de casa. ¿Y cómo lo llevamos las No. dos? ¿No lo llevamos re bien? Mal. Te di dos Mal. hijos míos de ahijado. Mal. ¿Y qué tiene ¿Ah? que ver eso? ¿Por qué? La Porque yo te relación tenía era harto mala. cariño a ti. La relación siempre No, fue después mala. fue mala porque tú te pusiste Porque mala. Tú te pusiste sí, mala. ojalá hubiese sido Sí, mala, no mala, hubiese te sido pusiste como mala. estábamos. Porque Porque yo igual rabia. tuve que tener a mi Tenís mamita, andarla trayendo poco menos al ladito mío porque mi papá la maltrataba, le pegaba. Yo de los 8 años, me recuerdo, tuvo un incendio en mi casa, estuvo hospitalizado un mes y de ahí fue el calvario porque llegamos a la casa el año 2000, el 62 llegamos a ese departamento. Y yo nunca he tenido interés por ese departamento porque mi mamita sufrió mucho, hasta el último estuve con ella. ¿Por qué cree que su hermana se puso mala, como dice usted? Porque ella, después que se enfermó mi mamá, empezó con cosas raras. ¿Cómo qué Hacer cosas en la casa, andar con mal modo. Se enojaba porque llegaba gente o porque iban a visitarla a la casa. No le gustaba a ella. Le parecía todo mal. ¿Como qué gente, por ejemplo, que llegaba? Cualquiera. ¿Que Cualquier llegaba a persona tiempo? que llegaba. Mi hijo con su nuera, con mi nuera. No, yo o, no sí, tenía relación pasaba con ahí de eso. largo, nos saludaba. No. Sí, No, siempre el fuiste problema así. fue Y cuando después yo con mi eché otro a mi hermano otro también. hermano, que también tenía conflicto con ella, el otro hermano que vivía ahí, que tuve que yo llamar al carabinero para que se fuera, porque con ellas dos tenía conflictos hermanos. Mi mamita quería que se fuera, pero ella no se atrevía a decirle. No era Entonces conflicto me conmigo. tuve que decírselo yo. No, yo no era conflicto que yo tenía con él. Es porque a mí me molestaba de que él, como era con mi mamá, Sí. que era diferente. Y se tiraban las Era cuentas diferente. de luz y agua por encima de mi mami y peleaban. Mentira, mentira, eso es mentira. No, si es No, verdad. no, porque mienta, no mienta. Nunca estuvimos debiendo mi una cuenta mamita de luz o de agua. Siempre le tuvimos la cuenta No. al día. Yo le No. decía a él que pagara No. la mitad de lo que tenía que pagar. Sí, Así pero, que no digáis pero por cosas, eso no las estáis cuentas hablando cosas pasaban que no son. encima de mi mamita. Mentira, eso es mentira. Eso es Mentira. Y por eso no tiene A ver, que la ver. historia, según usted, este departamento por el que discuten se habría adquirido más o menos en 1962, dijo usted. Llegamos en ese año. Ya. Llegamos en ese año. Su papá falleció en el 97 97, sí. y su mamá en el 2019. Sí. O sea, su mamá vivió en ese departamento aproximadamente 22 años sola, sin su papá, Sí, mi papá. pero con los hijos. Con los Sí, hijos. con hijos Son de- 9 hijos del matrimonio. Sí, con algunos de los hijos quedaron, porque algunos se iban y otros quedaban. Y ahí es donde vivieron juntas al mismo tiempo, durante el mismo periodo, ustedes dos. Claro. No, No. yo siempre trabajé. Incluso tuve que pagar dividendos de ese departamento porque 2 veces se lo querían quitar a mi papá. Por el ¿Y cuándo motivo que... comienzan los conflictos entre ustedes? ¿Una vez que fallece la mamá, hace 3 años? No, Sí, mucho sí, antes. No, sí, ahí empezó. Ha vivido gratis y no quiere salir de la casa. Porque yo me puse a criar a mi hijo y tú no. Tú no criaste No. a tu hija te la O criaron. sea, tuve que salir de la casa e irme a la casa de un tío, porque mi papá me echó. Tú tenés celo, tenés envidia de que estemos viviendo, de que yo esté viviendo ahí. Entonces la palabra o la solución está en sus manos. ¿Sabías que puedes expresarte con las fragancias de Poet? Sí, porque mezclando Alegra tu día con lavanda puedes expresar sensación de energía en tu casa. Descubre más fragancias para expresarte en poet.com.
El problema fue cuando después yo con mi eché otro a mi hermano otro también. hermano, que también tenía conflicto con ella, el otro hermano que vivía ahí, que tuve que yo llamar al carabinero para que se fuera, porque con ellas dos tenía conflictos hermanos. Mi mamita quería que se fuera, pero ella no se atrevía a decirle. No era Entonces conflicto me conmigo. tuve que decírselo yo. No, yo no era conflicto que yo tenía con él. Es porque a mí me molestaba de que él, como era con mi mamá, Sí. que era diferente. Y se tiraban las Era cuentas diferente. de luz y agua por encima de mi mami y peleaban. Mentira, mentira, eso es mentira. No, si es No, verdad. no, porque mienta, no mienta. Nunca estuvimos Sí, debiendo mi una cuenta mamita de luz o de agua. siempre. Siempre le tuvimos la cuenta No. al día. Yo le No. decía a él que pagara No. la mitad de lo que tenía que pagar. Sí, Así pero, que no digáis pero por cosas, eso no las estáis cuentas hablando cosas pasaban que no son. encima de mi mamita. Mentira, eso es mentira, mentira. eso es mentira. Eso es Mentira. mentira. Por eso no tiene A ver, que... la historia, según ustedes, este departamento por el que discuten se habría adquirido más o menos en 1962, dijo usted. Llegamos en ese año. Ya. Llegamos en ese año. Su papá falleció en el 97 97, sí. y su mamá en el 2019. Sí. O sea, su mamá vivió en ese departamento aproximadamente 22 años sola, sin su papá, Sí, mi papá. pero con los hijos. Con los Sí, hijos. con hijos Son de- 9 hijos del matrimonio. Sí, con algunos de los hijos quedaron, porque algunos se iban y otros quedaban. Y ahí es donde vivieron juntas al mismo tiempo, durante el mismo periodo, ustedes dos. Claro. No, yo No. siempre trabajé. Incluso tuve que pagar dividendos de ese departamento porque 2 veces se lo querían quitar a mi papá. Por el ¿Y cuándo motivo que... comienzan los conflictos entre ustedes? ¿Una vez que fallece la mamá? ¿Hace 3 años? No, Sí, mucho sí, antes. No, sí, ahí empezó. Mucho antes. Ahí empezó, porque ella cuando mi mamá estaba enferma, ella decía que ella nomás se preocupaba de mi mamá. Cuando Es- usted dijo que ella se eso puso fue verdad. mala, Sí, entre se comillas, puso mala, eso fue durante sí. el tiempo que su mamá estuvo enferma. Sí, ahí empezó No, a poco llegar antes con del malos fallecimiento. modos. No, mi tuvo dos problemas con mis dos hermanos, que es Marina y Luis, Ujú. que ellos se le enfrentaron, porque después ella empezó a regalar todas las cosas, a sacar todas las cosas de la pieza de mi mamá. Oye, si que mi ella mamá la había vivía en un comprado. rincón, la casa la tenía Ella tú había eras la dueña comprado de la casa, las mi mamá cosas no de mi tenía mamá. nada. Decía que ella había comprado las Tú no cosas, tenías pero las nada. compraba con la plata que Te recibía hiciste de mi la mamá. dueña del departamento. Ella recibió siempre la La plata. dueña. Tía. Se hizo la dueña No del sea departamento. Mentira, porque Ella todos tuvo a sus llegaban 3 allá hijos, de visita. Mentira. su nieto, y siempre vivieron ahí. Y yo, cuando me embaracé, que tenía 30 años, ¿Ya? tuve que salir de la casa e irme a la casa de un tío. ¿Y por qué? Porque mi papá me echó. Ah, mi papá y eso se echó, que pero yo no, era po. la regalona. ¿Sí? Y mi hermana menor, que a los 16 años se embarazó, tuvo mellizo y vivió y crió a su hijo ahí. Ya, ¿y qué tiene que ver ¿Ves? eso? Pues si no tenía dónde irse. Claro, por eso. Pero yo tuve que irme con mi hija Ya, a pero otra ¿quién te parte. echó, po. po? Pero ¿Quién la te echó? ¿Fue decisión, mi por lo que papá? entiendo, Mi por lo que usted papá, dice, po. fue de No, sus yo, padres, no de, Sí, pues no, de las mira, hermanas, Claro, ¿o pero no? es que ella nunca se fue porque nosotros queríamos vender el departamento. No, mentira. Mentira, ¿Quiénes eso somos es mentira. nosotros? Mentira. ¿Quiénes somos son nosotros? Mi hermano. ¿Quién Todos. es el hermano? Mi hermano es menor que todos Ella quieren vender. es la Mentira. única Y ahora que- estén del lado de ella No, y es otra la cosa. única. No, No. es la única que quiere inventar. No, Ella es y la el única menor que- es Porque tú José. ¿Qué tú dice tenés José? celo, tenés envidia ¿De qué? de que ¿De estemos qué voy a- viviendo, de que yo esté viviendo No, ahí con yo el no hermano. tengo ningún interés de Y ese porque lleguen departamento. visitas. Bueno, si no tenéis Nunca interés. interés, Yo vendámoslo, quiero... yo te doy tu derecho. Sí, te dame doy mi parte. Sí, 6 millones. Te la doy. te la doy. 60 millones, Sí. 65 millones vale más o menos el departamento. Ya, ¿y cuánto quieres? Doña María, ¿y si usted no tiene interés en vender el departamento, ni ningún interés en el departamento, a qué viene? A que se reparta todo por iguales, ¿Y eso cómo se llama? la plata. ¿Y eso cómo se llama? Yo necesito mi plata porque... Sí, no, yo no lo estoy cuestionando. Es legítimo que usted tenga un interés, pero no le pongamos Claro, eufemismo. por mi Es un enfermedad inter- que tengo. Por las razones que sean, y Claro. pueden ser muy válidas. Es legítimo su derecho. Pero Claro. eso se llama interés. Es un interés económico en un Claro. departamento. Ese interés. Ya. Ya, entonces usted quiere que se venda y que se le dé su parte. Sí, parte que que se usted, por lo que escuché, avalúa en 6 millones. ¿Es así? 60 millones. 60 millones su parte. No, se vende el departamento. El Por departamento. eso, 6 millones su parte, dijo usted. No, es que no sé cuánto. Si aunque fuera menos, me conformo. ¿Cuánto es lo que usted cree que le corresponde a usted? 6 millones, 6 millones. sí. ¿Y usted qué opina, doña Yo le Mónica? ofrezco 4. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para que se acabe todo esto. Si fuera 6 millones lo que le corresponde a usted, y son 9 partes, el departamento debiera costar 54 millones. ¿Es eso lo que cuesta ese departamento? No. No cuestan eso. Y si usted le ofrece 4, dijo, serían 36 millones. Por ahí están esos departamentos.
Yo no... ¿Qué opina de los nosotros 4 que le cuatro, ofrece su ¿no? hermana? Yo le dije 4, o sea, 6. ¿Y sus otros hermanos? No, los nombraron ustedes de pasada. Por lo que entendí, doña Mónica sigue viviendo ahí con sus hijos, ¿o no? No, yo vivo con mi hermano, nomás Mario. ¿Solo con su hermano? Sí, solo con él. Que también se llevan mal. No. Se llevan peleando. No, mentira. mentira. Se llevan peleando con ese mentira, hermano. Mentira. Así que... No, eso No. es mentira. ¿Tú no vives ahí? Sí, ¿Tú no ahora sabes? no vivo ahí. Hace Pero 2 años yo voy porque a estuve diario donde mi hospitalizada. mamá. Y- Yo voy a hospitalizada. diario para donde mi allá mamá. y no. ¿Y los otros 6 hermanos qué opinarán? Ellos ¿Quieren no quieren vender? ¿No quieren tampoco. vender? No, no quieren vender. O sea, ¿estarían de Ni- acuerdo con usted? Sí, ¿Y a eso se refiere usted, doña María, cuando dice ahora se dieron vuelta y están...? Claro. No, sí, es mentira. los O sea, demás- nunca han usted- querido vender. Nunca han querido vender. No. Porque ellos dicen, no, es que cómo vamos a vender, es que... Mi mamá, como que mi la mamá, casa... antes cuando estaba enferma, ella dijo que el departamento era de todos, es de todos los Es de hijos, todo. dijo, Mucho. pero Mónica, no quiero que la Mónica ni el Mario los saquen de aquí. Eso Oh, dijo mi mamá. No, es mentira, Sí, qué mentira, llama- no, ya- es mentira. mira, no ¿Y puedo cuál llamar. beneficio, qué Eso es beneficio le mentira. reportaría a los otros herederos que no pueden Sí, vivir ahí, que no sí, pueden ella- sacarlos a ustedes? Tuvo 2 subsidios, No, los yo le estoy rechazó. diciendo que mi mamá dijo así, yo no estoy Sí, diciendo. pero No. al decirme que es de todos los hijos, Sí, pero no pueden sacarla a usted de ahí, ¿cuál es el beneficio para los otros hijos? es que ellos no quieren vender. Supongamos porque nos que juntamos ahí. si uno quisiera vender, ¿Mm? ¿cuál sería el beneficio para los otros hijos? Si solo uno usa el departamento, solo uno tiene derecho a usar No, y gozar del es que departamento. lo usamos 2, no 1. Ya, 2. ¿Y los otros 7? Porque ellos, incluso nosotros le ofrecimos pagarle un ¿Y arriendo. cuál es el beneficio de los otros 7? No es tan difícil de entender. No. Mi hermano menor Es como que yo le digo, arrienda mire, una pieza, tengo una torta que él también que quiere... es para los 9, pero solo 2 quiere pueden vender. comer. ¿Mm? ¿Y los otros? De otros, mira. ¿Qué derecho tienen sobre la torta? ¿Para qué les Claro. sirve que yo les diga que la torta es de ellos también si no pueden ni tocarla ni No, comer? porque ellos van para allá, ellos se Pero quedan ¿van allá, qué? nos juntamos. No. Porque es una- Ah, doña no, María puede ir a ese departamento a vivir al nunca le Nunca quitamos la- que fuera. Ah, ¿podría ir entonces? Sí. Ella, incluso yo cuando mi mamá estaba enferma y ella decía que se tenía que ¿Y ir, si pero doña tenía María, que volver al ok, otro ¿y día. si doña María no quiere ir y quiere tener algún beneficio de ese departamento? Que se le da el beneficio. Se le ¿Cuál da. sería el beneficio? Y darle la parte que supuestamente le O sea, ¿usted estaría en corresponde. condiciones de pagarle lo que ella Sí, con solicita? los sí, con 6 mi hermano millones de también me pesos? apoyan a pasar plata para pagar, comprarle el derecho a ella. Sí, mi hermano menor quiere lo mismo. No, Mis ya- tíos no quieren Él no está. vender, mis tíos no quieren y mis tías no quieren vender porque ahí como vivió tantos años mi abuela, le tienen un cariño al departamento. Nosotros Yo siempre no le nos tengo juntamos. cariño porque ahí usted mi no. mamita sufrió mucho. Usted no Tenía que no le arrancarse de tiene la casa cariño, porque pero mi a papá ella llegaba nunca se le ha apurado, lo negado. trataba Yo mal. con ella nunca he tenido un Mi papá problema. siempre... ¿Quién es su hermano menor? José, Don José. ¿Y don Sí. José dice usted que también quiere vender? sí, porque él arrienda una pieza que no lo pude ubicar, no sé ¿Le dónde ha vive. dicho eso a usted? ¿Quiero vender? Sí, Quiero que él me del paguen mi principio, parte. de mucho antes que pasara esto de mi mamita, él ya decía que ella se hizo la dueña del departamento. Él fue el otro hermano de mi mamá Sí. que también estuvo leseando porque se vendiera el departamento. Él demandó a todos los otros hermanos Ya. y a él fue el que se le dio la parte. ¿Cuándo le habría dicho a usted, don José, que quería vender? Muchos años que dice, pero cuando murió mi La mamita, última vez que le dijo que quería vender. eso fue ahora después que murió mi mamita. Él hizo trámites, también demandó el juzgado, que ellas también fueron, pero yo no pude porque ¿Y como usted yo- tiene una buena relación con don José? no buena, porque también cuando habla conmigo... Me parecía porque don José vendió sus derechos. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Está bien entonces. Por eso ¿Se los desapareció. vendió? Ya, no sé nada. Es que yo hace casi 2 años que Ah. no veo nada con él. No sé de nadie. A mí me bloquearon de todo. No, usted se alejó. Así que no usted se tengo alejó idea de de nada. nosotros. Se alejó sola. Se lo vendió a doña Marina. A otra hermana suya. Sí. O sea, hay otra hermana suya que tiene doble porción en esta herencia. Sí. Doña Marina. Sí. Es que ellas como recibieron el 10% y todo eso, yo no recibí nada. Yo recién estoy Doña Marina, recibiendo- buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, señora Carmen Gloria. Un gusto de hablar con usted. Igualmente. Doña Marina, usted en diciembre del 2021 le compró los derechos que tenía don José en esta herencia. Sí, sí. Se lo tuve que comprar porque él estaba con muy malos modos con todos los hermanos, o sea, con nosotros más,
a mí me trató muy mal y yo le hablé diciéndole que le iba a comprar su parte, ofreciéndole 4 millones, lo cual él no quiso. Tuve que hablar con un abogado de la corporación y hicimos el trámite y al final se decidió comprar, o sea, vender. Él me lo vendió, sus derechos. Sí. O sea, don José, usted entiende que don José con esto desaparece de la herencia y el lugar que tenía don José No lo tenía ocupa idea usted. Sí, eso está todo listo. Ya hace poquito hablé con un abogado y me dice que eso está todo ok. Sí, yo acá tengo el documento, se hizo por escritura pública, inscrita, Ya. pagó No, está impuestos, bien, está listo. Y se compró en la suma de Sí. 5 millones Está bien. en el 2021. Sí. Está Ya, cerrado está esto. Entonces usted representando ahora a 2 partes de estas 9 partes. Una a nombre propio, ¿cierto, doña Mariña? Y la otra en reemplazo de don José. ¿Qué opina de la disposición de este departamento? ¿Qué quiere usted vender, no vender? ¿Cuál es su postura? No, por un tema de sentimental que uno le tiene al departamento, porque ahí hacíamos las cosas de mi mamá. Bueno, yo crié hasta a mi hijo ahí porque realmente yo no tenía dónde ir, era mamá soltera, de gemela. Realmente yo no quiero que sea el departamento, por mí que se quedara algún familiar ahí viviendo. Aparte de que mi mamá siempre dijo, yo quiero que ellos se queden acá, Mario y Mónica, porque ellos no tienen casa, todos los demás tenemos casa. Ya, o sea, usted estaría dispuesta a, en el fondo, tolerar que don Mario y doña Mónica sigan viviendo en el departamento, lo que no implicaría Claro. hacerle una sesión de derechos, sino que simplemente que permitir que ellos vivieran ahí, usaran el departamento. ¿Eso? Claro. Está clarita. Claro, lo otro de que mi hermano también tiene un problema de epilepsia, entonces tampoco es llegar y largarlo a la calle. ¿Cuál hermano? Porque- ¿Don Mario? Sí, porque mi hermano José me decía que él trabajaba todavía y todo. Yo le dije, pero con el tiempo él puede tener problemas y nadie lo va a admitir en la casa. Nadie lo va a admitir en otra casa de algún hermano que se haga cargo de él. ¿Y usted sabe la opinión de otros hermanos, por ejemplo, de don Luis, don Juan, doña Margarita? Tampoco quieren vender. Mi hermano Juan dijo que no, que él no quería que se vendiera tampoco. Ya, o sea, estarían... Que Y todos aquí era José y mi hermana María la que quería Querían. que se vendiera. O sea, si le compraran a doña María los derechos que le corresponde, todos estarían de acuerdo en que doña Mónica y don Mario siguieran viviendo en este departamento tranquilamente por el tiempo que fuera necesario, aunque no implique una sesión de derechos. ¿Sí? Claro. Estamos de acuerdo O entonces. sea, con ese fin yo le compré a mi hermano para que él dejara de molestarlo, porque no, por lo menos a mí yo me llevé garabatos, me llevé de todo, por la culpa de él, porque me trataba mal, me mandaba mensajes. Doña Marina, ¿y si fuera necesario comprarle a doña María, ¿ustedes han pensado en algún precio, algún valor en el cual poder comprarle a doña María? Es que no sé, bueno, yo ahora yo ya no tengo más 10% y no. Y yo ocupé mi plata, entonces yo lo que haríamos es tratar de ayudar a mi hermana Mónica para que le comprara los derechos a ella. Perfecto. ¿Y qué le parece la suma que solicitó doña María? Ella señala que 6 millones. Es que no, que 6 millones ya sería mucho. ¿Cuánto cree usted que sería prudente? Porque en el 2021 le compraron a su hermano en 5 millones. O sea, doña María dice, Claro. ha pasado un año, o casi un año. Yo creo que, no sé, unos 4 millones y medio. Menos que a don José. Claro, es que lo que pasa es que yo tuve que juntar la plata y pedir préstamos porque él a mí me mandaba mensajes, me garabateaba, yo hasta tenía miedo que viniera acá a mi casa a molestarme. Ya, pero don José ya salió de esta herencia. Quedan los Claro, otros. sí. Ya, ¿y ustedes saben algo de don Ricardo, que era uno de sus hermanos, que está fallecido? Mi hermano fallecido. Sí. Dejó cónyuge y 3 hijos, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, los 3 hijos son los que corren ahí en él. ¿Y ustedes se dan cuenta o están conscientes de que cualquiera de estos 3 hijos puede pedir también un juicio de partición o también empezar a pedir venta de la propiedad?
Sí, lo tenemos claro. Lo que pasa es que nosotros hablamos con uno de mis sobrinos, el mayor de los tres, y él dice que no tiene problema en ceder su parte porque ellos no se quieren meter en nada. Ya. O sea, doña María sería la única piedra de tope que tienen para que doña Mónica siga viviendo tranquila en el departamento. Sí. Claro. Perfecto. Muchas gracias, doña Marina. Ya, gracias. Doña Mónica, entonces la palabra o la solución está en sus manos. Su hermana dice que necesita 6 millones para hacer una cesión de derechos en favor suyo. En cuota. Si los quiere los 6, en cuota. Si quiere los 4, al tiro. ¿Y pueden ser 4 al tiro y No. la diferencia en cuota? No, porque yo me conseguiría plata para salir al tiro de eso. Pero si no, no. Pagaría 100 Sí, cuotas. porque mejor se vende entonces. Esa es la otra, se vende. A nadie le conviene Porque vender ella esto a se- través de un claro. juicio de partición. Sí, pues. Porque ¿No me ella, escuchó lo que cuando dije? tuvo mi otro hermano, ¿No me escuchó lo que dije? ¿Qué dije? por lo más juicio o partición. A nadie le conviene un juicio de No, partición. yo sé que no. Daba el valor. ¿Ve? Si es que si a él no Sí le que no. interesa eso, si no le interesa la plata, No. si ella lo que quiere es que uno salga de ahí. Yo siempre luché en esa casa, siempre la tuve ahí, imagínense. Acá todos tienen igualdad de derechos, señora. No, hubiésemos- no tiene sentido empezar a demostrar quién Claro. quiere más la casa, Claro. quién cuidó No, más a la yo no le mamá, tengo cariño a esa o casa, quién no. tiene mejores recuerdos. No. Es una propiedad que corresponde Sí. a 9 partes, Claro. 2 de esas partes son de doña Marina, los restantes son de ustedes, y solo usted es la que quiere vender, que Sí. está en su derecho, Sí. que puede iniciar un juicio de partición, pero el Sí. juicio de partición le perjudica a todos. Sí. Sí, y en consideración que los hermanos le compraron a don José hace medio año la porción de él en 5 millones. ¿No sería Claro, prudente ¿y por qué comprar a mí en me el, quieren dar menos? comprar Eso en el no mismo entiendo. valor a lo mejor? Sí, también puede ser. Lleguemos a un acuerdo, usted Sí, pide sí. 6, ella 4, llegamos a un punto medio Ah. que es 5. ¿Le parece? ¿En 5? 5,5 millones. ¿Ves? 5. Sí. 5. 5 es el 5.000. punto medio, justo 5 medio entre millones. 4 y 6. Ya. Sí, pues. ¿Ves? Deme los 5 millones y los medios me lo da aparte. No, 5. Sí, 5. pues, bueno, 5. dejémoslo en 5, pues Sí. ya con todo lo que ya sé que adueñaron de la casa ya. ¿Ves? Mi mamita ya no era dueña de la casa. Cuando estaba mi hermano viviendo ahí, que tuvieron la pelea con ella, tuve que yo echar. Doña María, no vale la pena Sí, pues sí, yo sé que seguir no vale la quebrando e hiriendo a una Ella familia en pena. razón Se hizo dueña de siempre esos de la casa. argumentos. Se está haciendo dueña de la Sí. casa, comprándole legítimamente los derechos a Sí, los otros. ahora. 5 millones. Usted acepta esa oferta, nosotros estaríamos en condiciones de redactar una escritura de cesión de derechos hereditarios con la cual usted le cedería, transfiere y vende a su hermana Mónica los derechos que le corresponden en esta herencia bajo el pago de 5 millones de pesos en efectivo entregados el día de la firma del contrato. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, pero Perfecto. Y con esto entonces, habiendo solucionado y contándole prontamente, compartiendo con nuestros seguidores la solución de este caso, nosotros cerramos la sesión.